Creí haber enterrado mi pasado de soldado bajo los campos de maíz de mi rancho en Texas. Pero una noche, el sonido del cristal roto me recordó que algunos fantasmas se niegan a permanecer en la tumba. El aire de la mañana en el rancho Serenidad era mi santuario. Cada amanecer, el sol pintaba de dorado mis campos de maíz, y el olor a tierra húmeda y a heno fresco era la única realidad que quería conocer. Después de años en el desierto, en la caja de arena, como la llamábamos, este pedazo de tierra en las afueras de un pequeño pueblo de Texas era mi cielo personal. Era el lugar donde mi hija de 6 años, Maya, podía correr descalza, persiguiendo mariposas sin conocer el sonido de nada más fuerte que un trueno ocasional. Yo y Manny Miller había cambiado mi uniforme por un overol de mezclilla y mi rifle de francotirador por una horquilla. O eso creía. La paz es frágil. Aprendes eso muy rápido en mi antigua profesión. Comencé a sentir las primeras grietas en mi paraíso hace unos meses. Una vieja camioneta Ford, oxidada y ruidosa como un animal herido, empezó a pasar por mi camino de tierra con demasiada frecuencia. Al principio no le di importancia, pero luego noté las miradas. Hombres blancos de aspecto rudo, con los brazos cubiertos de tatuajes de odio que intentaban ocultar malamente bajo mangas cortas. Sus ojos se detenían en mí mientras trabajaba en el jardín, en Maya mientras jugaba en el columpio que le construí. No eran miradas de curiosidad, eran miradas de evaluación, de desprecio. En el pueblo, el ambiente también cambió. En la tienda de comestibles, las sonrisas amables se convirtieron en susurros ahogados cuando yo pasaba. El sheriff, un hombre corpulento llamado Davis, con un bigote que parecía perpetuamente decepcionado, desestimó mis preocupaciones. «Señora Miller, este es un pueblo tranquilo», me dijo casi con condescendencia. «Probablemente solo sean unos adolescentes buscando problemas. Ignórelos y se irán». Pero yo sabía la diferencia entre adolescentes aburridos y depredadores explorando un territorio. Mi cuerpo entero, entrenado para detectar amenazas a 1000 metros de distancia, me gritaba que esto era diferente. La semana pasada, la intimidación escaló. Una mañana encontré mis cercas cortadas en 3 lugares diferentes. No era obra de un animal. Los cortes eran limpios, deliberados. En uno de los postes de madera habían quemado un símbolo que heló mi sangre, un emblema de supremacía que había visto tatuado en los peores hombres, tanto en mi país como en el extranjero. Volví a la oficina del sheriff, esta vez con fotos. Davis las miró, suspiró y dijo que enviaría una patrulla cuando tuviera un coche disponible. Nadie vino nunca. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, sentada en mi porche en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche. No escuché los grillos ni el viento. Escuché el silencio, analizándolo, esperando la nota discordante que significaría peligro. La disciplina del ejército nunca te abandona. Es un interruptor en tu cerebro que, una vez activado, nunca se apaga del todo. Esta noche, el interruptor se encendió con toda su fuerza. Estaba leyendo un cuento a Maya en su cama, su pequeño cuerpo acurrucado contra el mío, su respiración suave y rítmica. Afuera, la luna estaba oculta por nubes espesas. La única luz provenía de su lámpara de noche con forma de estrella. Fue entonces cuando lo oí. No fue un trueno, fue el rugido de motores. Más de uno. Y no estaban pasando por la carretera principal. Estaban subiendo por mi camino de entrada. Mi corazón no se aceleró por el miedo, sino por un instinto primario que había mantenido dormido durante años. Le di un beso a Maya en la frente.
Mamá tiene que ir a ver una cosa, cariño. Quédate aquí y no hagas ruido, ¿vale? Es un juego. Ella asintió, con sus grandes ojos somnolientos. Me deslicé fuera de su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. En el pasillo, el mundo exterior se iluminó. Luces cegadoras de faros de vehículos inundaron la sala de estar, barriendo la oscuridad y proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. Conté al menos 3 pares de luces, 3 vehículos, demasiados para una visita amistosa. Entonces el sonido de un cristal rompiéndose en la cocina me hizo saltar. No fue un salto de sorpresa, fue un movimiento calculado, agachándome instintivamente, convirtiéndome en un objetivo más pequeño. Mi mente, clara como el cristal, evaluó la situación en una fracción de segundo. Múltiples intrusos, intención hostil, amenaza letal para mi hija. El rancho Serenidad ya no era mi santuario. Se había convertido en una zona de combate. Y ellos, quienesquiera que fuesen, acababan de cometer el error de llevar la guerra a la casa de una boina verde. Mis pies descalzos no hacían ruido en el suelo de madera, mientras me movía hacia mi dormitorio, lejos de las ventanas iluminadas. No fui a por el teléfono. Sabía que el sheriff Davis tardaría una eternidad, si es que venía. Fui directamente a mi armario, a la parte de atrás, detrás de la ropa de civil que usaba como disfraz. Mis dedos encontraron el frío y familiar metal de la cerradura del estuche de mi rifle. El M24, mi viejo amigo. Mientras mis dedos trabajaban en la combinación, escuché sus voces afuera, graves y llenas de un odio borracho, gritando insultos raciales hacia mi casa. Eran ellos, la camioneta Ford y sus amigos, y estaban a punto de descubrir que habían elegido el peor campo de batalla posible, mientras el sonido de botas pesadas pisando mi porche de madera resonaba por toda la casa. Estaban aquí, y no tenían ni la más remota idea de a quién habían venido a asustar. El clic de los pestillos de la caja del rifle fue como un saludo de un viejo amigo. Mis manos se movieron con una memoria que no residía en mi mente, sino en mis músculos, en mis nervios. El peso familiar del M24 se asentó en mis palmas, un ancla en el caos. Cada pieza, desde la culata hasta el cañón, era una extensión de mi propio cuerpo. No había tiempo para el miedo. El miedo te hace lento, te hace cometer errores, y en mi mundo los errores se medían en vidas, la vida de Maya. Desde el pasillo oscuro me arrastré hacia la sala de estar. El crujido de la madera del porche era ahora un estruendo de botas y gritos incoherentes. Se sentían valientes, una manada de chacales envalentonados por la noche y el alcohol. Me asomé por el borde de la cortina apenas 1 milímetro. Los faros de 3 camionetas convertían mi jardín delantero en un escenario de pesadilla. Pude contar 8 hombres. No, 9. Uno estaba junto a la camioneta Ford, bebiendo directamente de una botella. Llevaban bates de béisbol, palancas, y al menos 2 de ellos tenían armas de fuego enfundadas en sus caderas. Eran aficionados, ruidosos y descuidados, pero eran 9, y estaban a punto de derribar mi puerta. «¡Sal de ahí, zorra!», gritó uno de ellos, y el sonido fue seguido por un golpe atronador en la puerta principal. La madera se astilló. No aguantaría mucho. Mi plan se formó en un instante. Un mapa tridimensional de mi propiedad apareció en mi mente. La casa, el granero, los campos, la línea de árboles. Ellos habían elegido el campo de batalla, pero yo definiría las reglas del enfrentamiento. Primero, asegurar el activo. Maya. Regresé a su habitación, moviéndome como una sombra. La puerta de su cuarto se abrió sin un solo sonido. Ella estaba sentada en la cama,
con los ojos muy abiertos, abrazando a su oso de peluche. El estruendo de la puerta principal la había despertado. Puse un dedo en mis labios y me arrodillé frente a ella. «Cariño, vamos a jugar a un nuevo juego», susurré. Mi voz era una roca de calma en el mar de su miedo. «Se llama La aventura del sótano. Necesito que seas la niña más silenciosa del mundo. ¿Puedes hacer eso por mamá?» Ella asintió. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no lloró. Mi hija. Fuerte como su madre. La tomé en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Salimos de la habitación y nos deslizamos por el pasillo hacia la cocina, justo cuando otro golpe hizo temblar toda la casa. El marco de la puerta principal se estaba rindiendo. La puerta del sótano estaba debajo de una alfombra en la despensa. La abrí y un olor a tierra fría y a conservas nos envolvió. La bajé por las escaleras, su pequeño cuerpo desapareciendo en la oscuridad. «Mamá volverá muy pronto», le susurré, mi voz apenas un hilo de aire. «Cierra los ojos y cuenta mariposas hasta que vuelva. Te quiero, mi pequeña guerrera». Cerré la pesada puerta de roble del sótano, justo cuando la puerta principal de la casa se vino abajo con un estruendo ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Pasos pesados y torpes resonaron en la sala de estar. Voces ásperas y llenas de odio llenaron mi hogar. «Vaya, vaya, parece que la mona no está en casa». La risa que siguió fue gutural, animal. Me deslicé desde la despensa hacia la oscuridad del comedor, mi cuerpo pegado a la pared. Mi rifle estaba en mi espalda, asegurado por la correa. En este momento, a esta distancia, era un estorbo. Mi primer objetivo era el combate cuerpo a cuerpo. Necesitaba reducir su número y sembrar el caos antes de que se dieran cuenta de con qué estaban lidiando. Dos figuras se recortaron en la entrada de la cocina, sus siluetas apenas visibles contra la luz de los faros que entraba por las ventanas de la sala. Olían a cerveza barata y a ira rancia. «Revisa arriba», gruñó uno. «Yo miraré aquí». El otro asintió y se dirigió hacia las escaleras. Error número 1, separarse. Error número 2, subestimarme. El que se quedó en la planta baja encendió una linterna, su haz de luz cortando la oscuridad. Pasó por encima de mi posición, pero yo ya no estaba allí. Me había movido, silenciosa como el humo, detrás de la isla de la cocina. Él caminó lentamente, pateando una silla volcada. «¿Dónde estás, monada?», canturreó. Su arrogancia era una capa gruesa, pero debajo de ella podía sentir una corriente de nerviosismo. No esperaba una casa vacía. Esperaba gritos. Esperaba miedo. Cuando pasó junto a la isla, salí de la oscuridad. No le di tiempo a reaccionar. Mi mano izquierda agarró la parte de atrás de su cabeza, estrellando su cara contra la encimera de granito con una fuerza que le habría roto la nariz y varios dientes. Antes de que pudiera emitir un sonido, mi otra mano ya había agarrado la sartén de hierro fundido que siempre dejaba en la estufa. El golpe en la base de su cráneo fue sordo, definitivo. Se desplomó en el suelo como un saco de patatas. Uno menos. Arriba oí a su compañero gritar: «Earl, ¿qué ha sido eso?». El sonido de sus botas bajando las escaleras a toda prisa era mi señal. Me posicioné en la penumbra del arco que separaba la cocina del comedor. Cuando apareció, moviendo el haz de su linterna frenéticamente, lancé una de las latas de conserva de melocotón de mi abuela desde la despensa. La lata golpeó la pared del otro extremo de la sala con un fuerte clang. Instintivamente, él se giró hacia el sonido, iluminando la pared vacía. En esa fracción de segundo de distracción, cubrí la distancia entre nosotros.
Mi primer golpe fue a la parte posterior de su rodilla, haciéndola doblarse en un ángulo antinatural. Su grito de dolor fue ahogado cuando mi antebrazo se cerró alrededor de su garganta, cortando su aire y su voz. Unos segundos de lucha desesperada, y luego, también él, quedó inconsciente en el suelo. 2 menos. Sabía que los de fuera se estaban impacientando. «Earl, Billy, responded, maldita sea», gritó una voz desde el porche. Ahora comenzaba la siguiente fase. Me deslicé hacia la puerta trasera, recogiendo por el camino 2 cargadores extra para el M24 y mi pequeño visor de visión nocturna de un cajón oculto en el recibidor. Deslicé el cerrojo de la puerta trasera sin hacer el más mínimo ruido y salí a la fría noche de Texas. La casa estaba entre mí y ellos, bloqueando su línea de visión. Rodeé la propiedad, manteniéndome en la profunda sombra proyectada por los robles centenarios que mi abuelo había plantado. Mi objetivo era el granero. Era el punto más alto de mi propiedad, con una vista perfecta de todo el frente de la casa. El nido del francotirador, perfecto. Llegué a la gran puerta corredera del granero y entré en su oscuridad cavernosa. El olor a heno y a maquinaria vieja me envolvió. Subí la escalera de madera hasta el desván con la agilidad de un gato. Arriba, me arrastré hasta la gran ventana que se usaba para subir los fardos de heno, que daba directamente al caos de mi jardín delantero. Los 7 hombres restantes estaban ahora agrupados cerca del porche, confundidos, sus posturas agresivas mezcladas con una creciente incertidumbre. «Id a por ellos», ordenó el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una barba desaliñada. 2 de ellos entraron en la casa con las armas en la mano. Los otros 5 se quedaron fuera, escudriñando la oscuridad. Monté el visor de visión nocturna en mi rifle. El mundo se transformó en un paisaje de fantasmas verdes y negros. Me tumbé boca abajo, desplegué el bípode y apoyé el rifle en el suelo de madera del desván. Ajusté el enfoque. El hombre corpulento que daba órdenes apareció en mi mira, su rostro una máscara de odio e ignorancia. Mi respiración se ralentizó. Inhala, exhala, controla el ritmo cardíaco. La ira era un fuego frío en mi vientre, pero mis manos estaban firmes como una roca. Ellos habían venido a mi casa a aterrorizar a mi hija. Habían cruzado una línea que no sabían que existía. Centré la retícula justo en el centro de la hebilla de su cinturón. No malgastes balas. Un disparo para incapacitar, para sembrar el pánico. Mi dedo rozó el gatillo. Entonces, desde la casa, uno de sus hombres gritó con puro terror. Un segundo después, todas las luces de mi casa se apagaron de golpe. Había encontrado la caja de fusibles. La oscuridad total engulló la escena, dejando solo los faros de sus camionetas. En el caos que siguió, el líder gritó: «¡Encended las malditas luces!». Pero su voz estaba teñida de un nuevo sonido, el miedo. No sabían dónde estaba, pero yo los veía a todos. Estaban atrapados en mi escenario, iluminados para mí. Bienvenidos a mi campo de tiro. El pánico es contagioso. A través de mi mira de visión nocturna, observaba cómo se extendía entre ellos como un virus. La oscuridad repentina, el silencio de sus 2 compañeros dentro de la casa, todo ello les había robado su falsa valentía. Ahora eran solo un puñado de hombres asustados en un lugar que no conocían, cazados por algo que no podían ver. El líder, el hombre de la barba, seguía gritando órdenes, pero su voz había perdido toda autoridad. «Reuníos, a las camionetas, alguien encienda esas luces de búsqueda». Demasiado tarde. Ya había elegido mi primer objetivo. No era el líder. Quitar al líder a veces puede hacer que el resto se disperse.
Yo no quería que se dispersaran. Quería que estuvieran exactamente donde estaban, agrupados, confundidos. Mi objetivo era el motor de la camioneta Ford del centro, la que bloqueaba la salida de las otras dos. Mi respiración se estabilizó, convirtiéndose en un susurro casi imperceptible. Inhalé, contuve el aire en la pausa natural entre latidos y apreté suavemente el gatillo. El M-24 no ladró, sino que tosió, un sonido seco y brutal que se tragó la noche. La bala perforadora de blindaje, reservada para vehículos ligeramente blindados, atravesó el capó de la Ford como si fuera papel. El sonido del metal retorciéndose y un chorro de vapor y humo blanco que se elevaba en el aire nocturno fue mi confirmación. La camioneta estaba muerta. Su ruta de escape principal, bloqueada. El efecto fue inmediato. El disparo, viniendo de la oscuridad, de un lugar que no podían identificar, los sumió en un caos total. Un par de ellos dispararon a ciegas hacia las sombras, las bocanadas de fuego de sus pistolas iluminando brevemente sus rostros aterrorizados. Un desperdicio de munición. Amateur. Mi cerrojo se movió con fluidez, expulsando el casquillo gastado y cargando una nueva bala. Mi siguiente objetivo, la radio de su camioneta. Estaba en el salpicadero de la segunda camioneta. El pequeño punto rojo de la luz de encendido era un faro para mí. Otro disparo, otro sonido metálico de impacto. Comunicaciones cortadas. Ahora estaban sordos y ciegos, atrapados en mi telaraña. «Está en el granero», gritó uno de ellos, señalando en mi dirección. Por fin, alguien con un poco de sentido común. El líder, ahora completamente presa del pánico, les ordenó avanzar hacia mí. «Id a por ella. Quiero su cabeza». 3 de ellos, envalentonados por una orden directa, comenzaron a correr torpemente a través del campo abierto entre la casa y el granero. Un grave error táctico. Correr a través de un campo de tiro abierto hacia la posición de un francotirador. Mi mira se movió sin esfuerzo. No apunté a sus cabezas ni a sus pechos. No estaba allí para matar, a menos que fuera absolutamente necesario. Estaba allí para neutralizar la amenaza. Mi primer disparo impactó en la rodilla del hombre de la derecha. Su grito fue agudo y terrible, y se desplomó en la hierba. El segundo disparo destrozó el hombro del hombre de la izquierda, haciéndole girar y caer. El tercero, el más difícil, impactó en el muslo del hombre del centro mientras intentaba cambiar de dirección. En menos de 5 segundos, los 3 estaban en el suelo, gritando, incapacitados. El campo entre la casa y el granero se había convertido en una zona prohibida. Los 2 que quedaban con el líder se quedaron helados, mirando a sus compañeros caídos. El miedo que ahora sentían era algo mucho más profundo. No era el miedo a una pelea. Era el miedo primordial a un depredador invisible, preciso y despiadado. Dentro de la casa, los otros 2 finalmente emergieron, tropezando en la oscuridad. ¿Qué diablos está pasando? Cuando vieron a sus amigos retorciéndose en el suelo, sus rostros se volvieron pálidos bajo la luz verde de mi visor. «Retirada, a la otra camioneta», gritó el líder, empujando a uno de sus hombres hacia el vehículo restante. Ya no se trataba de intimidación ni de odio. Ahora se trataba de pura supervivencia. Dejé que corrieran. Dejé que sintieran un destello de esperanza. Mientras se amontonaban torpemente en la última camioneta, mi mira se fijó en los neumáticos. Un disparo, 2 disparos, 3, 4. El sonido de los neumáticos reventando, uno tras otro, fue como la puntuación final de una sinfonía de errores. La camioneta se hundió sobre sus llantas. Inútil. Se quedaron allí. Los 4 que aún podían estar de pie,
atrapados entre los vehículos inutilizados. Las luces de los faros aún iluminaban la escena, pero ahora no era un escenario de su poder, sino una jaula de su propia creación. Sus armas colgaban inútiles a sus costados. ¿A qué le iban a disparar? ¿A la noche? Me levanté lentamente en el desván del granero, mi silueta recortada contra la abertura. Estaba lo suficientemente lejos como para que no pudieran acertarme con una pistola, incluso si lo intentaban. Pero quería que me vieran. Quería que vieran el rostro de la persona que había desmantelado su patético pequeño ejército. Uno de ellos me vio primero. Su brazo se levantó temblando y señaló. Allí, todos los ojos se giraron hacia mí. Pude ver sus rostros a través de la mira, ahora inútil, que todavía tenía pegada al ojo. Vi su confusión convertirse en incredulidad. No vieron a un monstruo, no vieron a un fantasma. Vieron a una mujer negra, de pie, alta y desafiante, sosteniendo un rifle de francotirador como si fuera una parte de ella. El líder fue el último en darse cuenta. Su mandíbula se aflojó. Todo el odio, toda la arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazado por una comprensión pura y desnuda. Habían venido a la granja de una madre soltera para asustarla, y habían tropezado directamente con el patio de recreo de un operativo de las fuerzas especiales. «Tú», su voz era un susurro ronco que apenas llegó hasta mí, «tú no eres una granjera». Bajé el rifle dejándolo colgar de su correa. «No», respondí, mi voz resonando en el silencio de la noche, clara y fría como el acero. «Soy la dueña de esta granja, y ustedes están invadiendo mi propiedad». Mi mano se deslizó hacia la pistola que llevaba en la cadera. Ya no se trataba de disparar desde la distancia. Ahora tocaba terminar el trabajo de cerca. Empecé a bajar la escalera del desván, el sonido de mis botas en los peldaños de madera marcando el ritmo de su juicio final. La cacería había terminado. Ahora comenzaba la captura. Bajé del desván y crucé el patio como si fuera la dueña del mundo, porque en ese momento lo era. La noche era mi aliada. Las sombras se aferraban a mí. Cada paso era deliberado. El sonido de mis botas sobre la grava era la única banda sonora aparte de los gemidos de los heridos. Los 4 hombres que quedaban en pie estaban paralizados, atrapados en los haces de luz de sus propias camionetas como ciervos deslumbrados. La adrenalina había sido reemplazada por una calma gélida. Ya no eran una manada de lobos, sino un grupo de niños asustados que se habían metido en la jaula equivocada. «Tiren sus armas». Mi voz cortó el aire. Ahora, no fue una sugerencia. Fue una orden respaldada por la certeza absoluta de que podía acabar con ellos antes de que pudieran siquiera pensar en desobedecer. Las pistolas y los bates cayeron al suelo con un ruido sordo, un sonido de rendición. Me acerqué al líder, el hombre corpulento de la barba. El miedo en sus ojos era palpable, mezclado con una profunda y humillante confusión. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Su visión del mundo, una en la que él estaba en la cima de la cadena alimenticia, se había hecho añicos en cuestión de minutos. «¿Quién eres?», balbuceó su voz temblorosa. Me detuve a unos metros de él. «Soy la mujer cuya cerca cortaste. Soy la mujer a la que llamaste Mona. Soy la madre de la niña que intentabas aterrorizar». Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara. «Y resulta que también soy sargento de primera clase Imani Miller, Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, retirada. Pero para ti, esta noche, solo soy la razón por la que tu vida de odio acaba de llegar a un abrupto final». Saqué mi teléfono del bolsillo
y marqué el 911. Puse el altavoz para que todos pudieran oírlo. Cuando la operadora respondió, mi voz fue tranquila y clara. Mi nombre es Imani Miller. Estoy en el rancho Serenidad en la carretera Old Mill. He sido atacada en mi casa por un grupo de aproximadamente 9 hombres. La amenaza ha sido neutralizada. Tengo múltiples heridos, ninguno crítico, todos causados por mí en defensa propia. Los sospechosos están desarmados y contenidos. Necesitaré varias ambulancias y a cada oficial que puedan enviar. Y díganle al sheriff Davis que venga él mismo. Tendrá mucho papeleo que hacer. Colgué. El silencio que siguió fue absoluto. La mirada del líder pasó del miedo a la resignación. Estaba acabado y lo sabía. Reúnan a sus heridos, les ordené. Apliquen presión en las heridas. No quiero que ninguno de ustedes se desangre en mi propiedad. Es un fastidio limpiarlo. Con torpeza, como si sus miembros no les pertenecieran, obedecieron. Arrastraron a sus compañeros quejumbrosos a un solo lugar, usando sus propias camisas para hacer torniquetes improvisados. Verlos, a estos hombres que habían venido rebosantes de un odio tan violento, ahora cuidando de sus heridos bajo mis órdenes, fue una extraña forma de justicia. En la distancia, el sonido de las sirenas comenzó a crecer. Un débil gemido que se hizo más fuerte y más insistente. Era el sonido de mi mundo, el mundo del orden, que venía a reclamar la noche del caos que ellos habían desatado. Cuando el primer coche de policía llegó derrapando por mi camino de entrada, seguido de cerca por 2 más y una ambulancia, me quedé exactamente donde estaba, con mi pistola aún en la mano, pero apuntando al suelo. El sheriff Davis salió de su coche, su rostro una mezcla de incredulidad y asombro al ver la escena. 3 vehículos inutilizados, hombres heridos en el suelo y una mujer negra de pie en medio de todo, en completo control. Señora Miller, comenzó sin saber qué decir. Sheriff, lo interrumpí. Estos hombres atacaron mi casa, intentaron derribar mi puerta. Estaban armados, temí por mi vida y la de mi hija. Señalé a los hombres en el suelo. Ellos son suyos ahora. Mi declaración completa estará lista por la mañana, después de que mi hija desayune. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa, la casa que había defendido. Dejé atrás el caos de luces intermitentes, las órdenes gritadas por la policía y los lamentos de los hombres que habían aprendido por las malas que la apariencia puede ser engañosa. Dentro, el silencio era un bálsamo. Subí la pesada puerta del sótano. La luz del pasillo iluminó a Maya, acurrucada al pie de las escaleras, dormida, con su osito de peluche todavía apretado en sus brazos. Había sido la niña más valiente del mundo. La levanté con cuidado. Su calor familiar era el ancla final que mi alma necesitaba. Mientras la llevaba de vuelta a su cama, supe que el rancho Serenidad nunca volvería a ser el mismo. Las cicatrices de esta noche permanecerían, pero también supe que ya no era solo mi santuario, era mi fortaleza, y su guardiana había despertado. A la mañana siguiente, mientras el sol pintaba de nuevo mis campos de dorado, Maya y yo estábamos en el porche, bebiendo chocolate caliente. Vimos cómo una grúa se llevaba la última de las camionetas destrozadas. El sheriff Davis se acercó con el sombrero en la mano. «Señora Miller», dijo, su voz teñida de un respeto que nunca antes había tenido. «Hemos identificado a todos los hombres. Son miembros de un conocido grupo de odio local. Esto va a ser grande. Federales involucrados». Hizo una pausa. «Lo que hizo anoche fue increíble». Miré a Maya, que reía mientras una mariposa se posaba en su taza.
Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo sheriff. Simplemente tengo un conjunto de habilidades muy particular. Él asintió, entendiendo finalmente. La noticia correría por el pueblo. La leyenda de la tranquila granjera que era en realidad una guerrera. Quizás ahora entenderían que la fuerza no tiene color y que la paz a veces debe ser defendida con una precisión de 1000 metros. El rancho Serenidad había sido atacado, pero no había caído. Al contrario, sus raíces eran ahora más profundas, plantadas en la tierra de Texas por una mujer que había luchado por su país en el extranjero y que ahora finalmente había reclamado la paz en su propio hogar. Y cualquiera que quisiera perturbar esa paz de nuevo, lo haría bajo su propio riesgo.